Hola, ¿cómo están? Esto es Johnny C. Hoy en matemática veremos identidades trigonométricas. Pero antes de ver identidades trigonométricas, tenemos que definir en primer lugar qué cosa es una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables. Por ejemplo, aquí tenemos una igualdad, solo contiene una variable y la idea es encontrar qué valor posee x. ¿Ok? Y bueno, y resolviendo esta operación, x llega a tener un solo valor. ¿Ok? En cambio, acá tenemos un sistema de ecuaciones. Aquí aparecen dos variables y se puede tener dos valores, tanto para la x como para y. Y también aquí la idea es encontrar qué valor puede tener x y qué valor puede tener y. Tienen únicos valores para encontrarlo. En cambio, la identidad también es una ecuación, pero que es válida para todos los valores de las variables. O sea, que las variables pueden asumir cualquier valor y la igualdad permanece. Por ejemplo, esta igualdad. Asumamos un valor para x. Supongamos que x sea igual a 2, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a asumir que x sea igual a 2. Entonces 3 por 2 es 6. Y más 6, esto sería 12. Ok. Y ahora en esta zona decimos 2 por 2 es 4. Y más 2 serían 6. Más 2 más 4, 6. Y nuevamente se cumple la igualdad. 12 igual a 12. Entonces, tú puedes darle un valor cualquiera a x y va a continuar permaneciendo la igualdad. ¿De acuerdo? En cambio, en una ecuación, si le das un valor diferente a x, por ejemplo aquí, ¿qué valor debería de tener x? Obviamente tiene que ser 4 como único valor. Si le das 5, 5 más 6 es 11. Ya no cumple la igualdad. En cambio, en la identidad continúa permaneciendo la igualdad. Entonces, ¿qué es una identidad trigonométrica? Son aquellas, ¿no?, identidades que van a contener funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Las identidades trigonométricas pueden tener los ángulos que deseen, pero cuando vas a resolverlo, deben de tener un solo ángulo dependiendo del tipo de ejercicio que tengas que desarrollar. Muy bien, voy a mostrarles ahora identidades básicas. La primera son las identidades recíprocas, que como siempre les decía, son inversos. Por ejemplo, el primero que observan aquí es seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. El producto de seno y cosecante del mismo ángulo nos da 1. En otro video, para el siguiente video, les voy a enseñar cómo demostrar las identidades básicas. ¿Okay? ¿Cómo nacen estas identidades? Eh, por ejemplo, las identidades recíprocas, les voy a mostrar cómo se crean. ¿De acuerdo? Bueno, en la primera podemos dividir entre seno de alfa, ¿no? Entonces quedaría 1 entre seno de alfa. Entonces cosecante de alfa sería 1 entre seno de alfa. Y viceversa. También podemos dividir entre cosecante. Entonces seno sería 1 entre cosecante de alfa. ¿De acuerdo? Del mismo modo para estas otras dos identidades. Coseno con secante y tangente con cotangente. Después de ellas aparecen las identidades pitagóricas.
que para ser demostradas tienes que utilizar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, seno cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. También tenemos secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado de alfa. Y cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Y son las dos primeras identidades. La última son las identidades por cociente, que son tangente es igual a seno de alfa dividido entre coseno de alfa. Y su recíproco del tangente es la cotangente. Y pueden observar que aquí es inverso, ¿no es cierto? Seno está en tangente, seno está arriba y coseno abajo. Y en cotangente es al revés, ¿no? Coseno arriba y seno debajo, ¿no? En el denominador. Son las tres principales identidades. Luego también les voy a poner las identidades auxiliares, ¿no? 6 identidades que nos ayudan muchísimo en ejercicios donde tenemos situaciones ya un poco más complejas, pero que también estas identidades son demostrables. ¿De acuerdo? Les recomiendo que tengan estas identidades básicas, no sé, en un pequeño papel aparte para que tú puedas corroborar qué identidad vas a utilizar al momento de desarrollar una situación de identidades trigonométricas. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos para reforzar el tema de identidades. Aquí tenemos la primera pregunta. Simplifica la siguiente expresión. Cada vez que les voy a enseñar a desarrollar identidades, en la mayoría de los casos, siempre les voy a recomendar que todo lo lleven a senos y cosenos. En la mayoría de los casos. Hay casos donde parece ser más simple trabajar con las funciones trigonométricas que ya están ahí. Pero eso va a depender de la habilidad, de la práctica que tengas cuando utilices identidades trigonométricas. ¿Ok? Por ejemplo acá, en esta primera zona, en esta primera parte, tenemos seno, ¿no? 1 menos seno y 1 más seno. No le quiero tocar a esta primera parte, le quiero dejar tal y como está. Los únicos cambios que voy a realizar van a ser en esta parte. Así es que, pero para ello me voy a tener que basar en las identidades de secante y tangente. Para secante utilizaré las identidades recíprocas que están acá. Coseno de alfa por secante de alfa. O sea, para no escribir secante, simplemente divido entre coseno y secante sería 1 entre coseno de alfa. Y la tangente, sería, ahí está, una identidad. La tangente es seno sobre coseno. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a trabajarla entonces, como les digo, esta primera parte no la voy a tocar, pero sí aquí. Secante 1 sobre coseno más la tangente seno sobre coseno y del mismo modo en el denominador. Secante menos seno sobre coseno. Muy bien. Como los denominadores son homogéneos, ¿no? Tanto en el denominador principal como en tanto en el numerador principal como en el denominador, sus pequeños denominadores son cosenos, son homogéneos, los podemos dejar 1 más seno de alfa dividido entre coseno de alfa. Y en el denominador 1 menos seno de alfa entre coseno de alfa. Cosa que al ser iguales se pueden cancelar. Entonces nos quedaría simplemente 1 más seno de alfa dividido entre 1 menos seno de alfa. Ahora vamos a multiplicar en aspa. Vamos a sacar el mínimo como múltiplo. Y tenemos dos expresiones iguales, ¿no? 1 menos seno de alfa
1 menos seno de alfa. 1 menos seno de alfa por 1 menos seno de alfa es 1 menos seno al cuadrado de alfa. Menos, no olvidemos del signo. Y del mismo modo aquí, 1 más seno de alfa por 1 más seno de alfa son expresiones iguales, 1 más seno al cuadrado de alfa. 1 más seno de alfa al cuadrado. Y en el denominador estas dos expresiones se deben de multiplicar. 1 menos seno de alfa y 1 más seno de alfa. Entonces ya tenemos ahí una expresión más sencilla. Más sencilla, ¿por qué? Porque podemos utilizar estas expresiones algebraicas. ¿Ok? Son los productos notables. Por ejemplo, aquí tenemos el binomio al cuadrado, donde simplemente elevas al cuadrado el primero y dependiendo del signo que esté en el paréntesis, dentro del paréntesis, ¿no? Ponemos más o menos el doble de los dos primeros, del producto de los dos primeros, más el segundo al cuadrado. Y esta es la diferencia de cuadrados, ¿no? Que si tenemos este producto, ¿no? Con los mismos términos, solo que restando y sumando, o viceversa, puedes expresarlo de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaremos de la siguiente manera. Ahí está. Vamos. Aplicamos aquí menos 1 al cuadrado es 1. El siguiente menos, ¿no? Dependiendo del signo, les dije 2 por A por B. O sea, sería 2 por 1, que sigue siendo 2, y por seno de alfa, 2 seno de alfa. Más B cuadrado, que sería seno al cuadrado de alfa. Más seno al cuadrado de alfa. Observemos aquí esta expresión para no hacer muchos pasos. Es positivo, lo que quiere decir que toda la expresión, si es desarrollada, va a ser positivo. Pero como hay un signo negativo aquí, lo va a afectar y va a hacer que toda esta expresión resulte negativo, ¿no es cierto? Entonces, 1 al cuadrado es 1, pero como aquí está negativo, sería menos 1. Nuevamente el doble de A por B, que sería 2 por 1, 2, y 2 por seno de alfa. Sería más 2 seno de alfa, pero como es el menos, sería menos 2 seno de alfa. Del mismo modo aquí, elevándolo al cuadrado, menos seno al cuadrado de alfa. Y aquí en el denominador utilizaremos la diferencia de cuadrados. Ya no lo vamos a escribir de esta forma, así está expresado. Lo vamos a escribir así. 1 al cuadrado, 1 menos seno al cuadrado de alfa. Muy bien. ¿Correcto? Bien, podemos cancelar. Aquí seno al cuadrado de alfa se puede cancelar con menos seno al cuadrado de alfa. ¿Correcto? ¿Qué más podemos cancelar? El 1 con el menos 1. Y las únicas expresiones que me quedan en el numerador sería menos 2 seno de alfa y menos 2 seno de alfa, que se pueden sumar, ¿no es cierto? Y en el denominador tenemos algo muy interesante para hacer. Puedo utilizar seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Y ustedes dirán, pero no es igual, profesor. Sí, claro que no es igual, pero si tú colocas el seno, ¿no? Si restas menos seno al cuadrado, quedaría coseno al cuadrado de alfa igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. ¿De acuerdo? Y ya estaría. O sea, toda esta expresión resultaría coseno al cuadrado de alfa. Entonces vamos a terminarlo ahí. Aquí sumando signos iguales, menos 2 y menos 2, menos 4 seno de alfa. Y como les dije, esta expresión coseno al cuadrado de alfa. Bien, vamos a darle una mejor, vamos a terminarlo mejor aquí. Coseno al cuadrado de alfa, ¿no? Se puede dividir en dos partes. Y esta expresión, esta pequeña expresión que observan aquí,
seno de alfa entre coseno de alfa, aquí es igual. Seno de alfa entre coseno de alfa es tangente. Y acá tenemos, por ejemplo, que tenemos 1 entre coseno de alfa. Tenemos lo siguiente, 1 entre coseno de alfa sería secante, ¿no? Entonces sería menos 4 tangente de alfa por secante de alfa. Y esa sería la respuesta final. Vamos con un ejemplo más. Bien, nuevamente aquí tenemos para simplificar la expresión. En el ejemplo anterior les mencionaba que es preciso trabajar con senos y cosenos. En este caso no lo voy a hacer así, ¿no? Porque aquí tenemos varias tangentes, todo en realidad es tangente. En la siguiente expresión está cotangente. ¿Qué tal si de repente, si al trabajarlo puede adaptarse a esta expresión? Así es que a la primera parte no le voy a tocar, pero sí a esta segunda parte lo vamos a trabajar, ¿no? Tangente y, bueno, aquí está cotangente de alfa y cotangente de beta. A esto lo vamos a trabajar. A la primera expresión lo vamos a dejar tal y como está, ¿no? Así está. Y para ello voy a utilizar la identidad recíproca, pero cambiando solo al cotangente, ¿no? Dividimos entre tangente y nos quedaría cotangente de alfa es igual a 1 entre tangente de alfa. Entonces sería así, cotangente es 1 entre tangente de alfa. Aquí en el siguiente, cotangente es 1 entre tangente de alfa menos cotangente es 1 entre tangente de alfa. Muy bien. Vamos aquí, la primera expresión del numerador, no hay nada que hacer. Acá vamos a multiplicar en aspa. Aquí también en aspa. Y ya sabemos que las dos expresiones del denominador se van a multiplicar. Les quedaría una sola raya, tangente de beta por 1, tangente de beta, menos tangente de alfa por 1, tangente de alfa. Y ya sabemos que las dos expresiones del denominador deben multiplicarse. Tangente de alfa por tangente de beta. Lo cual hace que pueda simplificar, ¿no? Tangente de alfa se simplifican. Y ahora sí, extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Al simplificarse aquí queda el número 1. Muy bien, entonces quedaría de la siguiente manera, ¿no? En la primera parte nada, 1 por tangente de beta, y 1 por toda esta expresión nos quedaría tangente de beta menos tangente de alfa directamente. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Simplemente factoricé el signo en este denominador de aquí porque veo que en la primera parte tengo tangente de alfa y tangente de beta, y aquí tengo tangente de beta, tangente de alfa. Si factorizo el signo, ¿no? Si factorizo el signo, factorizo signo negativo, tangente de alfa se hace positivo y tangente de beta se hace negativo. Y al multiplicarse con el signo más por menos sería menos directamente. ¿Ok? Ya sería el signo menos. ¿Para qué? Para que los denominadores, como pueden verlo ahora, ya son iguales. Y al tener denominadores iguales, simplemente la parte de los numeradores les colocas igual. Tangente de alfa menos tangente de beta, todo dividido entre el mismo denominador. Y nos damos cuenta que ambas expresiones, tanto en el numerador como en el denominador, son iguales. Entonces, al dividirse nos queda 1. Esa sería la respuesta para este segundo ejemplo. Y vamos terminando con un ejemplo más. Ahí está. Vamos a tratar de hacerlo muy sencillo. Nuevamente nos vamos a
ayudar de las identidades recíprocas. Y de esta última, que es el secante cuadrado de alfa, es igual a 1 más tangente al cuadrado de alfa. Vamos a utilizarlo. Tangente, bueno, la tangente la vamos a dejar así, como está. Y la cotangente de alfa, ¿no? Dividiendo entre tangente, sería cotangente de alfa, sería igual a 1 entre tangente de alfa, ¿no? Más 1 entre tangente de alfa. Y esta secante la vamos a cambiar. ¿Qué tal si le ponemos así como está aquí? Muy bien. Y en esta zona, ¿qué les parece si factorizamos el seno? ¿No? Seno aquí, seno de alfa aquí. O sea, para factorizarlo, lo voy a colocar fuera del paréntesis. Seno entre seno, 1, muy bien, más seno entre seno es 1, pero nos quedaría tangente al cuadrado de alfa. Y podemos observar que son similares, son iguales, entonces se pueden cancelar y la expresión quedó más reducida. Pero aquí en el numerador podemos multiplicar tangente de alfa. Esto es una forma más rápida del MCM, tangente de alfa por tangente de alfa, tangente al cuadrado de alfa más 1. Y este tangente queda como denominador. Ahí está, tangente al cuadrado de alfa más 1 entre tangente de alfa. Y ya entre seno de alfa, simplemente entre seno de alfa. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos tangente de alfa. ¿Y por qué no puse tangente de alfa aquí abajo? Lo quiero separar para mostrarles algo, ¿no? Recuerden que está dividiendo, entonces tengo que ponerlo como está dividiendo, ¿no? 1 entre tangente de alfa y por último seno de alfa. ¿Para qué hice este cambio? Para poder trabajar de la siguiente manera. Observen ahí. Aquí tangente al cuadrado de alfa más 1, ya le puse directamente como secante, ¿no es cierto? Está igual. 1 tangente al cuadrado de alfa es secante al cuadrado de alfa. ¿Ok? Pero esto, tangente de alfa. Nosotros sabemos que tangente de alfa es seno sobre coseno. Pero aquí está inverso. Al estar inverso, ¿qué tal si lo ponemos también a esta expresión inversa? O sea, coseno entre seno. O sea, en vez de poner tangente o 1 entre tangente, sería coseno entre seno. Lo cual, al colocar el seno de alfa aquí, estas dos expresiones se pueden cancelar. ¿Correcto? Miren qué fácil. Solo son pequeños cambios que se le hace al problema. Entonces ahí tenemos secante de alfa. Pero aquí coseno, en vez de poner coseno, ¿qué tal si utilizamos esta identidad? No escribamos coseno. ¿Qué tal si dividimos entre coseno y secante sería 1 entre coseno de alfa? O sea, en vez de coseno sería 1 entre secante de alfa. ¿Ok? Dividimos entre coseno, secante sería 1 entre coseno de alfa. O si no, en este caso lo vamos a dividir entre secante. Secante, coseno sería 1 entre secante, ¿no? De esta forma, lo cual hace que pueda simplificarse. Pero como aquí hay dos secantes, nos quedaría una nomás. Y ahí estaría la respuesta, ¿no? Toda esta expresión quedó simplificada a secante de alfa. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.